¿Quién no conoce la historia del hundimiento del Titanic? Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Allen Perkins de ADO Corporation. Al hablar de la comunicación siempre recuerdo aquella famosa y auténtica expresión de que la comunicación está llena de trampas y que los fallos en nuestra comunicación continuamente se producen. Hablamos nuevamente sobre algo tan vital en el mundo de los negocios como es la comunicación. Al hablar de la comunicación en mis cursos y seminarios, suelo comenzar relatando un importante viaje que iba a unir a dos grandes ciudades en dos continentes. Uno en la vieja Europa, la ciudad de Londres, y el otro en la costa oriental de los Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad de Nueva York. Estamos a principios del siglo pasado, comienzos del siglo XX, y como en esa época aún la aviación no se había desarrollado como en el día de hoy, el viaje que vamos a relatar se iba a producir en un impresionante barco. Era el viaje inaugural de un enorme barco, orgullo de la tecnología, de la inteligencia de la época, hasta el punto que los fabricantes de ese barco habían inscrito un lema en su casco que decía: "Contra ti ni Dios". El barco, con sus 4 enormes chimeneas, comenzó su primer periplo entre las ciudades de Londres y Nueva York en su viaje inaugural. A bordo del barco viajaban la Jet Society de la época, que ahora diríamos, es decir, la crème de la aristocracia europea y norteamericana. También muchas parejas de recién casados que aprovechaban el viaje inaugural de ese gran barco para pasar a la historia en su luna de miel, junto a famosos deportistas y la High Society de la época. El barco, ya lo habremos adivinado, se llamaba Titanic y comenzaba su viaje inaugural entre las ciudades de Londres y Nueva York. Continuamente llegaban mensajes telegrafiados al Titanic con felicitaciones y comunicaciones de gente importante de los dos continentes, hasta el punto que el radiotelegrafista estaba desbordado y los mensajes se iban amontonando en la mesa del radiotelegrafista, pensando que quizás por la noche tendría tiempo de clasificarlos y entregarlos en los distintos camarotes a sus destinatarios. Un barco en la proximidad llamado el Caledonian, que venía en sentido opuesto al Titanic, había conseguido salir de una zona peligrosa en el Atlántico Norte, porque al ser invierno había tenido que sortear cantidad de icebergs muy peligrosos, pues se desplazaban movidos por las corrientes marinas y por los vientos, y además en esa zona de la cual el Caledonian acababa de salir había nieblas, brumas bajas que les dificultó la salida, pero que gracias a su menor calado pudo sortear los peligrosos icebergs. El Caledonian, al conocer que el Titanic, con su enorme masa y gran calado, se acercaba a esa zona tan peligrosa, infectada de icebergs, envía un telegrama al Titanic advirtiéndole del peligro y aconsejándole que desviase su ruta. ¿Qué hace el Titanic? Pues nada. Pues el telegrama llega, pasa al montón de los telegramas pendientes de leer que tenía el radiotelegrafista del Titanic, que además hacía una falsa suposición, pues piensa que será una felicitación más a alguna de las parejitas de novios que se encuentran a bordo del Titanic. Total, pensó que no era tan urgente. El Titanic sigue avanzando en el Atlántico Norte y pasa rozando un enorme iceberg que se le presenta entre la bruma y que le produce una ruptura importante por debajo de la línea de flotación. Y el agua comienza a penetrar en el Titanic. En cubierta de primera clase, la orquesta no dejó de tocar
y las parejas elegantes siguieron bailando sin percatarse del impacto importante que habían tenido con el iceberg. Pero el capitán, que era un profesional, detecta el impacto y envía inmediatamente a uno de sus oficiales a informar de los posibles daños. El oficial regresa con la cara blanca, pálido como la cal, despavorido. Mi capitán, es increíble, pero estamos condenados al hundimiento, le dice a su capitán. El capitán y pocas personas más a bordo del Titanic conocían que, como ocurre en muchas ocasiones por razones políticas, el Titanic había salido a realizar su primer viaje inaugural sin estar terminado. Pero había compromisos ineludibles que cumplir y por órdenes superiores el Titanic salió en su viaje inaugural con los grandes paneles que hacen estancos a los grandes compartimientos del Titanic sin haberse acabado de terminar. Lo que significaba que si ocurría lo que ocurrió, el agua podría entrar en alguno de los compartimientos, podría ir saltando por vasos comunicantes uno tras otro hasta producir el hundimiento de esa enorme masa que era el Titanic. El capitán, consciente de todo ello, envía a otro de sus oficiales para que inmediatamente se lance una señal de auxilio, pues estamos navegando en una zona comercial del Atlántico Norte y barcos en la proximidad la recibirán y vendrán a auxiliarnos. Se envía la señal de auxilio, pero el Titanic era tan moderno que en vez de enviar el conocido SOS, envía una nueva señal que se comenzaba a emplear en náutica internacional en aquella época y que era el Mayday. El Caledonian, entre otros barcos en la proximidad, recibe la señal Mayday, pero es incapaz de interpretarla porque no estaba al día con esta nueva señal de auxilio internacional. Por lo tanto, el capitán del Caledonian sigue su trayecto sin atender a la llamada y piensa que si el mensaje del Titano fuera importante, volverían a enviarlo con mayor claridad. El Titanic comienza a hundirse y se desata el pánico a bordo. El capitán envía a otro oficial a lanzar los cohetes luminosos de auxilio, ya que está anocheciendo en el Atlántico Norte y serán vistos fácilmente por barcos en la proximidad, que seguro acudirán en nuestro auxilio. El oficial, todo nervioso al ver cantidad de cohetes de distintos colores, va y los prende según los va cogiendo, sin percatarse que son solo los cohetes blancos los que indican la necesidad de socorro, y salen unas luminarias de todos los colores que iluminan el Atlántico Norte. En el Caledonian contemplan en la lejanía ese gran colorido de cohetes que parece que está lanzando desde el Titanic, pero el capitán del Caledonian hace una nueva falsa suposición, piensa: vaya fiestas se están dando en el Titanic que hasta fuegos artificiales están encendiendo. Por lo tanto, sigue su rumbo el Caledonian sin darse cuenta de la angustia de la situación del Titanic. En el Titanic la confusión es ya total. Los muebles se desplazan arrollando a la gente por la inclinación del barco al irse hundiendo. Hombres se visten, se disfrazan de mujeres asaltando los botes salvavidas al grito de las mujeres y los niños primero. Por cierto, no había suficientes botes salvavidas para todo el pasaje en aquella época, no era obligatorio. Después del desastre del Titanic, sí se legisló como obligatorio para que los barcos tuvieran botes suficientes para evacuar a todo el pasaje. En definitiva, el Titanic se hundió y en su hundimiento se llevó a más de 1.500 personas. Y hoy día, con la perspectiva que nos da la historia, podemos decir que el Titanic se hundió y que murieron tantas personas porque repetidamente, insistentemente, la comunicación falló.
Por tanto, al hablar de comunicación, no hablamos de algo banal, trivial, sino de algo auténticamente trascendental, también en nuestro mundo de los negocios. Y la pregunta ahora es, ¿y qué es comunicación? Pues la transmisión de un mensaje y el obtener respuesta discriminada. Es decir, la transmisión de ideas a otras personas que entiendan las ideas transmitidas y que actúen en consecuencia. Es mucho mayor el problema de lo que aparenta. Piensen en los recados sencillos que damos a nuestros niños pequeños. Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones nos malinterpretan. Existen 4 elementos en la comunicación. 1. La idea a transmitir. 2. La transmisión. 3. La captación exacta. Y 4. La reacción justa. ¿Y cuáles son los objetivos de la comunicación? Pues también son 4. Ser entendido, ser aceptado, producir acción y entender a los demás, ya que la comunicación debe de ser en los 2 sentidos. En cuanto a los medios de comunicación, el más conocido es nuestra voz, también nuestra escritura y nuestra imagen. En definitiva, tenemos 5 sentidos, 5 canales de comunicación con los 5 sentidos. Ver, oír, oler, gustar y tocar. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Y cómo describiríamos la técnica de comunicación? Un modelo sencillo es el siguiente. En toda comunicación siempre hay un transmisor y un receptor. Y entre medias un canal que en muchas ocasiones es la palabra, la imagen o cualquiera de los distintos sentidos que tenemos. Todo comienza en el transmisor con la intención de comunicar algo y esa intención la codifica y se construye un mensaje. Y ese mensaje se pone en un canal, por ejemplo la palabra, y al situar el mensaje en el canal se van a producir lo que llamamos perturbaciones e interferencias que alteran el mensaje. El mensaje llega ya al receptor, ya afectado por las perturbaciones e interferencias, y ojalá se produzca la reacción deseada en el receptor, lo que significaría haber tenido éxito en nuestra comunicación. Perturbar es impedir el orden del discurso del que habla. Perturbación, molestia, interrupción, trastorno. El cansancio es una perturbación fisiológica muy importante. Interferencia es introducirse en la recepción de una señal, algo ajeno al transmisor y receptor. Ejemplos de ruidos externos, ruidos ambientales que dificultan la comunicación o personas que llegan e interfieren. Ahora os sugiero un interesante cuestionario sobre la transmisión de información. Y al igual que con otros cuestionarios que hemos desarrollado en vídeos anteriores, vamos a presentar 10 declaraciones que pueden ser contestadas como correcto si lo que dice ahí me parece correcto, o incorrecto si lo que se dice me parece incorrecto. Después de cada punto yo dejaré un breve espacio de tiempo para que cada uno de vosotros pueda contestar mentalmente si lo que decimos es correcto o es incorrecto. Ya a continuación yo daré la respuesta correcta. 1. La improvisación suena mejor que una preparación profunda. Esto es incorrecto. La improvisación es la dinámica de la oratoria, pero nada sustituye a una preparación profunda. Por lo tanto, cuanta más preparación y menos improvisación, mejor. 2. Una forma escueta y rápida en nuestra comunicación es lo realmente importante. Incorrecto. Ser entendido, ser aceptado, producir la acción
y entender a los demás es lo realmente importante, porque son los objetivos de la comunicación. Si además eres escueto y rápido, mejor que mejor. 3. En una reunión informativa hay que evitar interrupciones por parte de los participantes antes de su finalización. Incorrecto. Todo lo contrario, pues como es una reunión informativa, el objetivo es que la información llegue. Por ello, animaré a los participantes a que me interrumpan cuando algo no esté suficientemente claro y vayamos aclarando las cosas sobre la marcha progresivamente. Lo de ruegos y preguntas al final es lo habitual, pero no es lo mejor. 4. Es mejor hablar sin notas aunque la presentación sea menos buena. Y esto es incorrecto. Es conveniente disponer de los apoyos necesarios para garantizarnos comunicar lo que quiero comunicar de la forma más eficaz. Por lo tanto, dispondré de los apoyos y luego los utilizaré o no. Los utilizaré según mi conveniencia. 5. Que los colaboradores recuerden lo que se les ha comunicado constituye el objetivo principal de su director. Esto es incorrecto. Lo verdaderamente importante es que lo hagan. Si solo lo recuerdan y no lo hacen, mal asunto. La empresa es un mundo de acción. 6. Las ayudas audiovisuales toman fácilmente un carácter artificial y no son adecuadas si especialmente hablamos a un grupo pequeño. Esto es incorrecto. Una ayuda audiovisual puede ser un lápiz y un papel. Yo pongo el audio y el grupo puede ser tan pequeño como una sola persona enfrente. 7. Para su mejor comprensión, los asistentes recibirán por escrito al comienzo de la reunión el contenido de la información a transmitir. Y esto es incorrecto. Hablamos del contenido y con ello matamos la motivación para que nos atiendan correctamente. En todo caso, al final y sin decirlo anticipadamente, podemos entregar el contenido de la información para asegurarnos que lo reciben en su totalidad. 8. Una cierta tensión al comienzo de su discurso ayuda a mejorar su presentación. Correcto. La palabra tensión puede ser equívoca, pero lo que queremos decir es que tenemos que estar muy despiertos y con los 5 sentidos en alerta tanto al principio como en el desarrollo de toda la presentación, con una cierta tensión controlada. Si estoy demasiado relajado, cometeré errores. 9. Al dar información es preciso tener en cuenta a los que nos escuchan. Y la respuesta es correcto. Siempre hay que adaptarse al auditorio, al cliente. Y 10. El tiempo de su preparación debe corresponder al de la presentación. Y esto es incorrecto. La relación entre tiempos de preparación y presentación suele ser de 1 a 10 dependiendo de la experiencia del ponente. Nada sustituye a una preparación profunda, insisto. Interesante este cuestionario, ¿verdad? Hemos acertado muchos puntos, vosotros mismos. En el próximo vídeo continuaremos profundizando en este interesante tema de la comunicación entre seres humanos, recordando algo esencial, y es que la comunicación está llena de trampas y nunca dar por seguro que estamos siendo correctamente interpretados ni que interpretamos correctamente a los demás. Para ello podemos utilizar nuestra técnica de preguntas, sobre las que también profundizaremos en próximos vídeos. Y si nuestros vídeos os parecen de interés,
Yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas.